Han pasado 40 minutos de las 6 de la tarde, retornamos desde esta mesa especial sobre aplicación de fitosanitarios. Como les decía, M990 Radio Splendid en directo desde la casa de agritotal.com y de revistachacra.com.ar. Habíamos quedado con un tema. Armando tiene algo que decir a propósito de lo que dijo Ernesto Jalil Maluf. Sí, primero aclarar que Jalil Maluf lo conozco hace muchos años. Él fue profesor mío de terapéutica. En ese momento era terapéutica vegetal. Sí. Y cuando lo conocí, era rubio de ojos claros. Ahora ya los años lo han... Y el campo lo ha oscurecido. La culpa de los productos. Así que, claro. No, lo que quería decir, claro, que él habló del año 82 de la tecnología y de la charla que dio. Y que hay muchos criterios que no han cambiado, se siguen manteniendo la tecnología desde el punto de vista de las máquinas, eso ha evolucionado muchísimo. Pero lo que sí quería mencionar es que los productos fitosanitarios también han evolucionado. O sea, los que están hoy no son los productos que habían en la década del 80. Y eso tiene una relevancia que es el grado de toxicológico que tienen los productos hoy versus lo que tenían en aquella época. Era ese comentario, digamos, ¿no? Que los productos hoy son muy distintos. Bueno, sí, tenías una pregunta. Yo quiero preguntarles, porque nosotros en el programa escuchamos a los oyentes. Y los oyentes están como muy asustados y algunos dicen, bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es comer todo ese tipo de alimentos que no tienen ninguna toxicidad. O sea, que no tienen, no toxicidad, que no tienen ninguna aplicación. O sea, que no los han matado ningún hongo, ningún bicho. Bueno, digo, ¿por qué no se puede hacer eso? Te mira, por algo te mira. Le quiero decir a esa persona que cuando vaya al mercado compre la verdura que tiene bicho. Si algunos dicen que prefieren es la que no tiene plaguicida, teóricamente. Bueno, o sea, no compre la que tiene el bicho, compre la que está al lado. La que está en el mismo cajón, pero con un bichito, ¿no es cierto? Porque eso no tiene plaguicida, el que está muy bonito. Hay una ley de bicho vivo que se llama en Córdoba que no debe entrar ningún bicho vivo al mercado. Entonces, algunos productores inescrupulosos, antes de entrar la verdura al mercado, le ponen plaguicida. Y entonces nos encontramos con que hay un montón de productos que entran con una latencia en el plaguicida alta que después, cuando usted come una ensalada de lechuga, tomate y cebolla, está comiendo 3 plaguicidas diferentes. Eso no la va a matar, pero le va a producir una gastroenteritis, para hablar claro, una diarrea espectacular. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Claro, para hablar claro. Sí. Bueno, y con respecto, quería aclararle un detallito, respecto a cómo han cambiado los productos, lo que decía el ingeniero. Los productos han cambiado desde el punto de vista toxicológico, sí. Se usan actualmente menos tóxicos que los de antes, o sea, los banda verde, banda azul se usan más que los otros, que los rojos que usaban antes. Con respecto a lo de antes, cuando yo empecé con esto hace 30 años atrás, nosotros teníamos un 90% de muertes con aplicaciones con órganos fosforados. O sea, el paratión, el malatión y el etilparatión, el folidol. He visto muertes de chicos jugando con la tapita de un folidol, que venía en un frasquito chiquito que se usaba en la casa. Eran extremadamente tóxicos y muy rápido de matar a alguien en forma aguda. Actualmente el que se usa, el dimetoato, el clorpirifos, el metamidofos, he tenido pacientes que se han tomado 1 litro para intentar matarse y no han muerto. O sea, el producto ahora tiene menos componente agudo, pero tiene el mismo componente tóxico, que hay que cuidar eso. Tóxico crónico. Entonces, hay que cuidar eso, pero el producto agudo es menos problemático para el médico que lo que era antes. Antes se tenía que trabajar muy rápido para poder salvar un la velocidad, digamos, el que es agudo es la velocidad que puede llevar a un daño serio. Mira, ahí tiene el tema del orgánico, ¿no? Sí, bueno, el orgánico, por un lado, no es que tenemos que pensar que el orgánico está exento de riesgos, es decir, no tiene agroquímicos, pero también tiene la posibilidad de que se desarrollen hongos, y bueno, esto vos lo sabrás mejor que yo, y aflatoxinas, que también son tóxicos y demás, con lo cual yo honestamente no me animo a decir que los cultivos, los cultivos orgánicos sean efectivamente más sanos que aquellos que tienen agroquímicos bien manejados, ¿no? Es un tema que da para discutir mucho. El otro tema que yo quería plantear de alguna forma es que siempre se dice que el riesgo toxicológico está definido por la fórmula que el riesgo es igual a nivel de toxicidad de la sustancia por grado de exposición. Es decir, si la sustancia es inocua, prácticamente inocua, no hay riesgo. Si no hay exposición, tampoco. En el tema de las sustancias son cada vez menos tóxicos, eso claramente se ha avanzado. Lo que yo creo que no se ha avanzado a la par es en el tema de evitar el contacto con los agroquímicos, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las cuestiones que yo siempre planteo en las charlas, es decir, les pregunto a los aplicadores
¿cuánto hace que ustedes no cambian el filtro de carbón activado de su máquina? Claro, me miran con una cara como diciendo, no lo cambiamos nunca. Bueno, el aire que está recirculando a través del filtro de carbón activado, que está saturado de agroquímicos, es decir, es preferible no tener ese filtro que tenerlo saturado, porque estamos metiendo en la cabina de la máquina, pulverizadora, claro, directamente el agroquímico. El otro tema es el equipo de protección. Con cada equipo nuevo se entrega un equipo de protección. Pasado el año, cuando van a hacer el cierre, te lo cuentan en todas las fábricas, el equipo de protección está así absolutamente intacto, impecable, tal como se lo entregaron. Claro, y nunca jamás se usó. Es decir, hay como una suerte de pensamiento mágico de decir, no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y bueno, hay que evitar el contacto y en eso hay que trabajar mucho, ¿no? Es decir, así como se ha trabajado en bajar el nivel de toxicidad, hay que trabajar mucho para que la gente sea consciente de que tiene que evitar el contacto. Ernesto. Contestando directamente a Mónica sobre los cultivos orgánicos. Sí. Es muy bueno que haya. Es bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero el problema que yo veo, mirándolo así desde lejos, es que es para un público determinado. Entonces ese público está dispuesto a pagar lo que va a costar el orgánico. Si es posible, es conveniente hacer las famosas producciones familiares, ¿no es cierto? Las huertas familiares, eso es muy bueno. Realmente yo apoyo mucho eso, ¿no? Porque me crié, mi abuela me enseñó de los 6 años, me levantaba a la madrugada para hacer nuestras huertas, ¿no es cierto? Y totalmente orgánica. Pero lo que yo veo así es que a veces vimos la producción, estuvimos hablando de cuánto se produce, es muy difícil, ¿no es cierto?, tratar de hacer una producción como la que nosotros tenemos, y sobre todo hay una palabra que no me gusta usar, como los soja dependientes que somos ahora, ¿no? Por una cuestión lógica, lo estamos palpando así por los problemas políticos y falta de antes eran verdes, ahora se llaman azules, pero y cosas por el estilo. Es realmente interesante, es muy importante si la gente puede practicar, si tiene lugares, la agricultura orgánica. Y por supuesto, el que quiera hacer su negocio con la agricultura orgánica, también. Hay para todo. Lo que pasa es que va a ser difícil para las tecnologías que estamos aplicando en la actualidad, ¿no es cierto?, tratar de transformar de repente en todo orgánico. No, sería algo más sería imposible. Escasa, porque a ver, estaría expuesta a hongos, a insectos, a todo, sí, que no, se comerían. O sea, se podría, o sea, sí, no sé, es muy difícil en grandes escalas como estamos manejando, claro, bueno, manejar para poblaciones. eso. Pero sí, eso pero ojo que como técnica es muy interesante. Está bien, pero ¿no? para poblaciones grandes, digo, no se puede, digamos, porque la producción sería menor, siempre. Hay que justificar, se estima, una pérdida promedio del 30%. Entonces, para justificar esa inversión y cosas por el estilo, bueno, va a haber que pagar ese diferencial. No quiero que el programa no es para hacer chistes, pero me reía con un chiste de los Estados Unidos, en los cuales ofrecían manzanas de países en subdesarrollo con todo tipo de agroquímicos a 0,30 centavos de dólares, ¿no? O manzanas hechas orgánicas en los Estados Unidos con gente que no eran inmigrantes, etcétera, etcétera. Así marcado, un chiste muy duro, sí, muy duro, ¿no es cierto? Y bueno, había que pagarlo $1.50, ¿no? Realmente era un chiste muy duro, ¿no es cierto?, para los que estamos trabajando en esto. Pero lo que quería decirte es agregar a esto, pero no quiero que se me malinterprete lo que yo voy a decir ahora. Cuando una persona está preocupada, ¿no es cierto?, por lo que está ingiriendo, recuerden que la comida en general, los alimentos comunes que tenemos, si no hacemos una dieta equilibrada, también podríamos tener problemas. No quiero decir porque se me malinterpretaría con lo que yo voy a decir ahora, pero uno piensa en una zanahoria es lo más lindo que hay, pero tiene una carotoxina nerviosa, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tenemos que comer de eso para que nos llegue a afectar? El pimiento, un pimiento a mí sobre todo que me gusta, pimienta y todo, bueno, puede dañar al ADN. El café puede producir irritación, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo, yo hago estas comparaciones, no, ¿cómo va a decir? La gente se enoja, pero imaginen ustedes la cantidad de esos productos que tendrían que comer la mostaza. La mostaza tiene un anticoagulante, ¿no es cierto? El laurel.
El laurel es venenoso directamente. Tremendamente tóxico. Ramiro. No, bueno, yo digo hasta dónde ha llegado. Yo creo que honestamente hay una campaña contra esto de los agroquímicos que es muy fuerte y que ha llegado inclusive hasta la terminología. Fíjense que nosotros, que somos especialistas en el tema, hablamos de cultivos orgánicos, ¿no? Y los cultivos que tienen agroquímicos que no son orgánicos, Claro, no sé, claro. ¿de dónde vienen? Son minerales. Sí, Es decir, claro. orgánico No, es la el química plástico. orgánica. Bueno, claro, orgánico es lo que se relaciona con la química de carbono. Yo hasta donde sé, todos los alimentos que comemos son orgánicos. Es decir, pero bueno, no son orgánicos. Pero Ramiro, Después hablan, perdón, Sí. de alimentos naturales. Esto no es natural. Claro, sí, Es realmente. decir, sí. y bueno, él recién mencionaba a nuestros abuelos, que todas las imágenes hablan de, o muestran abuelitos felices que vienen del campo con la azada al hombro. Y la realidad es que el trabajo de nuestros abuelos era muchísimo más duro que el de los campesinos actuales. Es decir, la herramienta de una máquina que pulveriza en 10 minutos una hectárea y controla las plagas es algo fantástico desde donde uno lo mire. Es decir, son unos avances maravillosos, lo que pasa es que, bueno, no se aprecian. Pero hay algo de Pero lo se que mucho... atacan, eso es peor. Se atacan. Hay algo de lo que mucho, de lo que no se habla, que es el manejo post cosecha. Ah, bueno. ¿Cuánto le pasa al producto? ¿Cuántas manos pasan? Nosotros lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes verdulerías, Conserva. donde los productos están pegados a los lugares por donde pasa el agua en el cordón de la vereda, Sí. o donde de pronto se los manipula sin ningún tipo de guante ni nada, doctor. O sea, Los supermercados en Córdoba tienen una ley que pueden guardar dentro de sus depósitos hasta 1.500 kilos de plaguicida. Y después hay otra ley que dice que los plaguicidas no deben estar junto con los alimentos. Eso es en el país, ¿no es cierto? Ahora, si usted va al depósito del supermercado, se encuentra que los plaguicidas están junto con todos los alimentos. Por eso a veces usted compra 1 kilo de azúcar, 1 kilo de hierba y tiene olor a matamosquito. Entonces, porque se mezclaron en la góndola, adentro, en el depósito. Se tienen, y ya en Córdoba nos pasó que se prendió fuego un hipermercado y dependía para dónde fuera el viento, podíamos morir todos, porque hay más de 1.500 kilos de agroquímicos en un supermercado. Estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? sí, con el agravante incluso de inflamables. Sí, ¿No? seguro. Ahora, yo lo que quería, redondear, los agroquímicos son productos que son igual que los medicamentos que usamos nosotros en medicina. Los ingenieros lo usan en las plantas, nosotros lo usamos, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, matar el bicho y salir de tu cuerpo sin tocarte. ¿Sí? Un plaguicida debe hacer lo mismo. Entrar dentro de la planta, un insecticida, por ejemplo, matar el insecto y salir, y eliminarse, irse. Esa es la técnica. Ahora bien, así como los plaguicidas tienen sus productos verdes, rojos, amarillos, el último de todo, el verde, dice ligeramente tóxico, pero te dice cuidado. Significa que ninguno de estos productos es agua bendita. Ninguno. Todos son tóxicos. Depende, como decía el ingeniero, de la toxicidad del producto. El verde va a ser menos tóxico que el rojo, y de la exposición de la persona. Si yo paso donde están pulverizando y me cae una gota de plaguicida, eso no significa que me va a matar mañana. La gente cree eso. Y cuando la gente cree eso, la gente reacciona en contra de eso. Y eso es utilizado por la gente que es viva para cambiar la cosa. Armando. La verdad que este último punto para nosotros es muy importante. Las empresas que están en la Cámara tienen mucha preocupación porque en definitiva son empresas que obviamente viven de la venta de estos productos para un proceso productivo que en la Argentina tiene cultivos intensivos, cultivos extensivos, puede tener agricultura orgánica, con o sin, lo que decía Ramiro, pero digamos, a lo que vamos no es incompatible los sistemas de producción. El que quiera hacer producción orgánica que la haga. Nosotros tenemos 20 millones de hectáreas de soja que representan al país es un impacto muy importante. De hecho, ahora la baja del precio de la soja tuvo un impacto importante en lo que es digamos, el dinero que le entró al Estado, fue mucho menor por una baja en el precio, en este commodity. Así que para nosotros es muy importante tener en cuenta que estos productos bien utilizados, lo que hablábamos recién,
en condiciones adecuadas y con un profesional. También acá tenemos que abrir otro capítulo. Que respalde, que sea respalde. Muchas responsable. provincias tienen su receta agronómica, Claro. hay un profesional. Bueno, hay un caso ya ahí en Córdoba de un profesional y un productor que están pasando por un momento medio delicado en cuanto a que se los está juzgando por un problema de aplicación que aparentemente tuvo una deriva sobre un poblado cercano, que esto no exime decir, ¿no? No, fue así. No fue por deriva, fue por equivocar el producto, o sea, en las zonas de exclusiones equivocaron el producto que tenían que aplicar. O sea, había una zona de exclusión y aplicaron un producto que no tenía que estar Sí, aplicado ahí. Bueno, si está legislado, está perfecto. El juez Ahora, pidió, pero dicen que aparecieron discúlpame, productos... Sí. El juez pidió 3 días de las aplicaciones esas, 3 días. En los 3 días que pidió el juez, el viento iba en contra del barrio. Bueno, está bien. Entonces Entonces, ya deriva imposible que hubiera. deriva difícil que llegue ahí. Claro. Pero lo que digo es, no conozco bien la causa, leí algunos puntos, pero aparentemente aparecen productos que desde hace más de 25 años están prohibidos y es más difícil encontrarlos En este que caso usar los fue- productos que están hoy Bueno, en pero en día. este caso creo que fue... Este de- caso lo que pasa es que estamos hablando de... endosulfán, creo. No, endosulfán. pero no, mencionan, o sea, está Sí, mencionando mencionan el los órganos endosulfán, clorados y pero demás. menciona, o sea, dentro de los órganos clorados tenemos el Está el endosulfán. endosulfán. El endosulfán ya fue prohibido, pero los otros que mencionan, el DDT, el hexacloro o el... Bueno, el eso- eso está prohibido hace A ver, 25 pero esto años. sí, eso sigue apareciendo. ¿Sabe por qué sigue apareciendo, ingeniero? Bueno, yo creo que usted lo No, sabe. yo lo sé. Pero Pero- lo que digo es que en la época de nuestros viejos abuelos Se usaba. se usaba a pasto. Y Porque entonces, el DDT era un hermoso producto muy tóxico, ¿no? Muy tóxico. El problema del DDT es que tiene un periodo de latencia en el suelo de 30 residualidad, Ah. sí, de mucho más incluso. 30 años. Pero a lo que vamos es, Y se pega a las grasas. Por eso es que muchas de las intoxicaciones que vemos de gente que tiene plaguicida encima sigue teniendo todavía el DDT. claro, pero una de las cosas que están diciendo, un segundito más, una de las cosas que están diciendo es que tomaron una planta de soja, le hicieron un estudio, dio que tenía presencia de órganos clorados, específicamente, por ejemplo, DDT, y cuando fueron a tomar una muestra del suelo, no había DDT, con lo cual la conclusión que sacaron es que alguien lo aplicó. Ahora, es más difícil, creo yo, encontrar un órgano clorado hoy y aplicarlo, porque en Sí, definitiva hay un sí. profesional, un productor, no sé, la Sí, verdad no. que es algo que yo no No, yo conozco no- bien, yo no pero creo. me O sea, llama a ver, mucho la atención. 30 años. La OMS autorizó el DDT en África hace un Para la año salud. atrás, para la Sí, salud. sí. ¿No es cierto? Y ese DDT en cuestiones de día dio toda la vuelta al mundo. O sea, Ah, por eso, supuesto, quedémonos tranquilos. se acumula en la cadena. Sí, trófica. seguro, da la vuelta al mundo. El DDT da la vuelta al mundo. Ramiro. No, bueno, porque el tema del DDT también es un caso bastante curioso, ¿no? Es decir, yo tengo imágenes de en la Segunda Guerra pulverizándole la cabeza a la gente con el DDT para controlar los piojos, la sarna y demás, ¿no? Es decir, Perdón, desde ese Ramiro, punto de vista... se vendía para eso y en la escuela Claro. los chicos venían con la cajita redondita que tengo una en la cátedra, Claro. se le echaba Y directamente y sobre la este- cátedra. Querosén, Disculpa, querosén para pero los hasta piojos. hace, Bueno. hasta el 2013 se está usando el lindano como piojicida en el hogar. Claro. Y Que además... es un primo hermano del DDT. Tal cual. Hasta el 2013, ¿eh? Y el DDT lo que hizo fue controlar la malaria en zonas que eran endémicas de malaria, digamos, donde había miles y en algunos casos millones de muertes por malaria, y el DDT cortó directamente por la base la malaria. Bueno, dijeron, no, el DDT es persistente, es tóxico, qué sé yo, vamos a reemplazarlo por otros productos, pero en algunos lugares sucedió que comenzaron de nuevo los casos de malaria. Entonces ahí viene el planteo ético, decimos, bueno, el DDT es persistente, es tóxico, pero la gente se muere. ¿Qué hacemos? Tenemos el DDT que lo controla, está bien, queda. Y acá es otra discusión en la cual podemos discutir horas y horas, pero bueno, queda un planteo ético abierto, ¿no? Es decir, ¿defenestramos el DDT o dejamos que mucha gente se muera? Con los efectos que sabemos que el DDT tiene, ¿no? Porque tampoco lo vamos a negar. Pero bueno, no todo es perfecto en esta vida. Bueno, ya estamos terminando. Lo que sí me gustaría es tener una visión final de ustedes de lo que quieran resaltar, de lo que quieran destacar, como para poderle dar un broche a este programa que por supuesto tiene mucho más para hablar, mucho más para decir, pero que bueno, como siempre se dice vulgarmente,
la radio o la televisión en tiempos tiranos. La verdad que es así. Pero bueno, Ernesto, arrancamos con lo dijo usted, el más viejo y todas esas cosas, ¿no? Corresponde por la edad. Es una aclaración. No sé si me dan los tiempos, pero él me dijo que no tengo que adelgazar. Por eso estoy gordo. Porque tengo tanto de té en grasa que se me puede llegar a morir. Tiene que hacer el régimen que estoy haciendo yo, que es el de la burbuja. Exacto. Sí. ¿Cómo es? Comer hasta reventar. No, bueno, no, pero vamos, yo quisiera simplificar el concepto así desde mi punto de vista. Yo le digo que si las cosas se hacen bien, si las cosas se controlan que se hagan bien, mucho mejor. Entonces yo, desde mi punto de vista y con los años de tecnología, veo que hay una falta en todo el país de controles de lo que se hace. Eso es por un lado. Hay gente, que son la mayoría, que está trabajando muy bien. Y el campo tiene una gran falla, que no sabe comunicar lo que está haciendo. Y de ahí tenemos que soportar cosas, acusaciones injustas, como algún colega del señor que nos trata de genocidas y asesinos a los ingenieros agrónomos, cuando estamos tan lejos de pensar o proceder por una cosa de ese tipo, ¿no? O sea que, básicamente, si el campo comunica lo que se hace y el público se entera de lo que hace el campo, ¿cierto?, no va a haber tanto temor con las preguntas que me comentaba Mónica que habían hecho, ¿no? Sí, sí. Yo lo que diría básicamente, bueno, me gustaría tener 4 horas para esto, pero lamentablemente no podemos. Es que desde mi punto de vista claramente son muchísimos más los beneficios de los agroquímicos que los perjuicios que pueden causar, pero clarísimamente. Sin embargo, resaltan mucho más los perjuicios y nadie ve los beneficios, ¿no? Es decir, y en eso tenemos que trabajar, como dice él, una cuestión de imagen. Pero los beneficios son muchísimo mayores que los perjuicios. Armando. Está claro que la preocupación de la gente hay que tenerla en cuenta. La gente, como no conoce, tiene miedo a lo que no conoce, indudablemente. Si le hablan que lo están fumigando, si le hablan que le están diciendo que comen productos que tienen agroquímico en exceso, etcétera, obviamente el resultado de todo eso es que la población tenga miedo. Entonces, en este sentido hay que comunicar, también hay que escuchar a ese sector. Nosotros tenemos que estar abiertos, tenemos que entender de esta preocupación que tienen, y después tendremos, el Estado tiene una responsabilidad de ver, donde hay un supuesto zona o área donde se dice que hay cierta problemática, poner los recursos que el Estado tiene, que en definitiva tiene muchísimos, para avanzar y ver y identificar cuál es el problema real en una zona. Porque si no, vamos a estar siempre dando vueltas sobre lo mismo. Más allá de si orgánico sí o el sistema de siembra directa no, o los transgénicos. La transgénesis yo creo que va a ser una evolución, va a permitir una evolución en lo que es la producción que la vamos a ver quizás dentro de unos años, muy importante. Y no se aplica solamente al agro, también se aplica en otras disciplinas muy importantes. Sí. Doctor. Bueno, yo desde el punto de vista mío lo que podría decir es que los agroquímicos, como decía un profesor de acá de Buenos Aires, muy conocido en toxicología, el doctor Astolfi, son venenos necesarios. Porque si no la producción caería, y si cae la producción, 1 kilo de papa que hoy cuesta 10 pesos va a costar 100 pesos. Y entonces vamos a tener más muerte por hambre que por plaguicida. El plaguicida es algo que, como bien decía el ingeniero Masluch, tiene que ser enseñado a la gente, porque la gente reacciona mal, tiene miedo. Gente que no conoce de este tema tiene miedo. Nosotros los especialistas, si yo le digo a cualquiera de nosotros, vamos a vivir al lado de una planta que produce agroquímico, y me van a decir, no sé cómo están trabajando esto, no voy a ir. Entonces, si nosotros, que podemos llegar a tener un poco de adversión a este tema, sí. Imagínate el que no conoce nada, automáticamente reacciona mal. Entonces, si esto se explica, si esto se enseña, se demuestra que el plaguicida es necesario y que no produce daño bien manejado con un ingeniero agrónomo, como decían recién ustedes, al lado de una máquina, que si el viento cambia para, que si el viento está a favor siguen. No, he tenido casos de máquinas que han fumigado a 50 kilómetros de viento por hora y fumigaron todo un pueblo en Córdoba, ¿me
O sea, eso ya hay que pasó y eliminarlo. 70 personas me cayeron en el hospital ese día, intoxicados. Entonces, eso lo que todo el mundo habla de agrolimpio, de todo esto tan trillado, que al final de cuentas es eso lo que se necesita. Educar, enseñar, es lo que se necesita en agroquímico. Y son males necesarios, pero hay que usarlos. Sí, no tendríamos producción y esto se morirían, digamos, por defenderse, por procurar cerramos con alimentos. Ramiro. Tengo una Sí. última nada más. Es decir, A ver. bueno, en relación además de eso, no se está faltando una ley nacional de agroquímicos. Bueno. Es decir, Eso la ley es. nacional de agroquímicos, siempre lo digo, es del año 1958 y vaya si las cosas han cambiado del 58 a la fecha, ¿no? O sea que no existe la ley nacional de agroquímicos. A ver si nuestros legisladores se ponen un poco las pilas, ¿no? Y de una vez por todas la sacan. Doctor, el agradecimiento No, por favor. porque usted viene de Córdoba con todo el esfuerzo y la verdad que ha sido un aporte realmente importantísimo. Conocíamos estos señores que están aquí, que saben mucho del tema también, pero nos faltaba esa pata, la pata de la realidad, de lo que le llega a la gente, ¿no? De que en definitiva ahí donde está la cuestión. Me Y de parece esos números, que tenemos sí. que empezar a ver las cosas de otro lado, las contaminaciones en la ciudad, cuánto juegan. Así que, señora, será hasta Señor, el sí, lunes. no hasta el lunes ahora, Hasta así el que lunes. bueno, que lo pase bien este fin de semana, descanse y nos vemos el lunes nuevamente. Nos vamos. Por Ahí supuesto, está. quedan ustedes en la grata compañía de toda la programación que M990 Radio Splendid tiene para darles. Y el agradecimiento, por supuesto, a agritotal.com y a la revista chacra.com.ar que también hacen posible esta mesa de debate. Chao, gracias. Gracias.